rescatar verdades que nos confirman la promesa de Dios. El profeta decía que cuando ya no hay frutos en la tierra, cuando ya no hay cosecha en los labrados, es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y por qué no decir el pueblo de Dios hoy en día, los gentiles salvos por la gracia de Dios que somos nosotros también, pasamos muchas escasías en la vida, de muchas maneras. Pasamos dificultades múltiples que tenemos que a veces llorar y sufrir en carne propia, circunstancias muy dolorosas, tristes. Pero la única esperanza es que Dios no está olvidado de cada detalle. Dios tiene el control de todo. No importa que el aceite ya no esté produciendo, ¿no? El olivo ya no está con fruto y por lo tanto no hay aceite. La vid ha escaseado también. No hay vino, no hay provisión. Hay problemas por doquier. Pero con todo eso, nunca debemos desconfiar de la promesa de Dios que ha dicho que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, no nos va a abandonar en ninguna circunstancia. Más bien, cuando todo aquello está turbio en la vida, está triste, está frío, está desesperante, con todo eso, Dios sigue siendo fiel. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios y su cuidado. Dios, estamos agradecidos por Él y por eso es que somos su pueblo congregados en esta mañana para adorarle, alabarle y agradecerle, pero también para escuchar consejos, motivación, fortaleza de Él en nosotros. Debemos gozarnos cuando hay sequía, pero también debemos gozarnos cuando hay abundancia. El gozo debe ser permanente, no solamente cuando todo está aparentemente correcto y todo marcha bien. Hermanos, en esta mañana yo quiero motivarlos en el nombre del Señor para que tengamos confianza en nuestro Dios y nos gocemos aún en los conflictos, en las crisis, nos gocemos de confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios a pesar de las circunstancias? ¿Cuántos confían en Dios a pesar de la falta de provisión? ¿Cuántos confían en Dios a pesar de estar llorando algún dolor del alma, del corazón, por las circunstancias que nos golpean, nos afligen? Dios es nuestra confianza en todo eso. Dios es nuestra confianza a cada momento. No podemos desmayar. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Yo quiero pedir a la iglesia que estemos ya agradecidos a Dios porque arrancamos la próxima semana con la semana misionera. Ustedes se habrán fijado al ingreso de la iglesia, está en el corchógrafo ya las familias de los misioneros, todas las familias de los misioneros, los 11 misioneros que nuestra iglesia apoya aquí en el Ecuador, fuera de él también, en cualquier lugar del mundo estamos apoyando la obra misionera y eso nos regocijamos y le agradecemos a Dios que como iglesia podemos cumplir la gran comisión, enviando misioneros, apoyando misioneros, y tenemos que orar por ellos, tenemos que estar clamando porque Dios sea proveyéndonos como iglesia para ser el sustento de ellos en cualquier lugar que se encuentren sirviendo a Dios. Y vamos a ser generosos en este mes misionero, vamos a ser generosos dándoles nuestro abrazo, nuestro aprecio a la distancia. Y a los que están aquí presentes, cada domingo tendremos un predicador por lo menos en vivo aquí presente, un misionero con nosotros, dando testimonios, dando informe de la obra misionera. También lo haremos por Skype, estarán conectados hermanos que no pueden estar aquí con nosotros. Y por correo, por cartas, vamos a tener fiesta.
de la obra de Dios en este mes que la próxima semana comenzamos. Así que por favor, mire a cada familia cuando salgan, acérquese, mire quiénes son ellos, reconózcalos una vez más y proponga en su corazón orar por alguna necesidad que ellos con toda seguridad tienen. Usted no sabe, no entiende por completo lo que es ser un misionero. No es suficiente enviarles, no es suficiente orar por ellos, no es suficiente darles la ofrenda misionera cada mes con fidelidad. Eso es muy bueno, pero también hay mucho más que ellos quizá no cuentan, que sufren, que lloran, que padecen. Dificultades en la obra misionera hay muchas. Así que les pido por favor, iglesia, cuando salgan, acérquense y mire allí y comprométase a orar por lo menos por uno de ellos. Y si todo lo hacemos, estoy seguro que ellos serán cubiertos por la oración de toda la iglesia en este mes, por lo menos en este mes. Yo quiero hacer algo, ya vamos a tener el mes misionero, y pedir que Dios sea levantando en nuestra congregación. Estoy orando por eso, no ahora. Estoy orando desde que hubo una motivación misionera desde los Estados Unidos, y también estuvo el misionero que apoyamos a propósito del pastor en los Estados Unidos, Santiago Albuja, que debería levantarse en la iglesia una familia, un ministerio, que alguien encabece ese ministerio. ¿De quién está? No solo orando, sino preocupándose, llamando por teléfono, escribiéndole una carta, contestando los correos que ellos envían a la iglesia de informes, diciéndoles que estamos pendientes de ellos. Y quizá motivando a la iglesia de una u otra manera para que estemos orando semanalmente por ellos. Que alguien tenga un ministerio, alguien de la iglesia, no sé quién, usted es el llamado quizá para eso. Pídale a Dios esa confirmación y hable conmigo para poder coordinar. Pero que usted tenga ese ministerio de estar preocupado por todo lo que pasa y motivando a los misioneros que están en diversos lugares, en otros países también. Ya seguiremos con esa motivación. Pero en esta mañana les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están pasando por crisis? ¿Cuántos están pasando por pruebas? ¿Hay alguien quizá en la Iglesia Bíblica Bautista de Carapungo que tiene problemas, que tiene crisis? ¿O solo soy yo? Qué bueno que seamos honestos. Todos pasamos por dificultades, crisis, unos más que otros. Pero les quiero decir en esta mañana, gocémonos, porque tenemos un Dios que tiene el control de las cosas. Gocémonos en Dios, que no hay gigante que es mayor al poder de Él. Los gigantes que existan nunca se van a igualar al todopoderoso Dios que tenemos peleando por nosotros. Así que qué lindo, qué precioso saber, qué gozo saber que confiamos en un Dios vivo, poderoso. Vamos a abrir la Biblia, les pido por favor que lo hagan conmigo en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 17. Primero de Samuel 17, por favor. Voy a leer versículo 20, lo voy a hacer hasta el 51. Ponga atención a la lectura de la palabra de Dios. El contexto comienza en el versículo 1 cuando dice David mata a Goliat. Pero quiero continuar comenzar desde el versículo 19. Y dice así la palabra de Dios. Primero de Samuel 17, 20, 51. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas
al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ahora, ¿cuáles eran estas palabras de este filisteo Goliat? ¿Eran palabras ofensivas? ¿Eran palabras deshonestas? ¿Eran palabras contrarias al bienestar del pueblo de Israel? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de los padres de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuderos del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, que con aquellos hombres, se encendió en ira con David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto more hablar? ¿No es esto mero hablar? Y dice el versículo 30: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes, según el versículo 25. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno acá de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león
y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomándola la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, porque ella es la verdad que tienes registrada en la Biblia para nuestro provecho, nuestro beneficio, nuestra confianza, nuestro deleite, para confiar en que tú eres un guerrero vencedor, para confiar en que tú, solamente tú, puedes darnos la victoria ante cualquier enemigo que quiere acechar nuestra vida. Gracias te damos, Padre, porque confiamos en tu poder, y no nos permitas confiar en la nuestra. Nuestra fuerza es completamente limitada. Tu poder es sobrenatural. Por eso te pido en esta mañana, Dios, motívanos a confiar en ti. Que nada ni nadie pueda oscurecer nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Quién eres tú? Gracias te damos en esta mañana por tu palabra santa. Bendícela, Dios, la exposición de la misma para beneficio, para administración de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, para que esto que sucedió en la vida de este siervo David, para que pueda
haber tenido éxito sobre el gigante Goliat, el enemigo del pueblo de Dios, no hay otra cosa fundamental que sea el requisito, que sea la salida única para tener éxito sobre cualquier gigante que está acechando nuestra vida. Solamente es la fe. Sin fe no es posible llegar a tener éxito sobre los enemigos que acechan nuestras vidas. La fe es el centro que debe mover la vida del cristiano. La fe es el centro de nuestro caminar diario. Todos necesitamos tener esa fe. Todos necesitamos creer en que tenemos un Dios todopoderoso que puede todo. Nosotros tenemos un lugar seguro en el cielo. Nosotros tenemos victoria sobre el pecado, inclusive sobre el poder del pecado. Tenemos victoria inclusive sobre la muerte física. Un día seremos levantados y estaremos cara a cara con Dios, con cuerpos inclusive resucitados y glorificados. Pero eso no es posible si no hay fe. La fe es importante. Sin fe no podemos tener relación personal con el Señor Jesucristo día a día. Sin fe no podemos movernos en nuestra vida espiritual. Pero muchos creyentes dudan de que puedan confiar plenamente en Dios. Los mismos apóstoles tuvieron ese pequeño inconveniente en no confiar completamente en Dios todos los momentos de sus pruebas, porque la vivieron también. Ellos tuvieron el privilegio de convivir con el Señor Jesús muy de cerca. Tuvieron el privilegio de contar con los milagros que sus ojos mismos pudieron ver cerca al Señor. En repetidas ocasiones dudaron. En repetidas ocasiones desconfiaron del poderío de Jesús, de los milagros que Él había realizado. En Mateo 6:30 podemos tener el ejemplo de la falta de fe que en un momento dado pasó por la mente de los discípulos. Mateo 6, por favor, el versículo 30. Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿A quiénes está dirigiéndose el Señor Jesús? Eran los apóstoles. En el capítulo 8, versículo 26, también de Mateo, y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el capítulo 16, versículo 8, 16, 8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Muchos milagros Jesús había realizado junto a sus discípulos, pero había momentos en que su fe flaqueaba y dudaron que Dios es todopoderoso, y la confianza en Él se había flaqueado en algunas circunstancias de los apóstoles. A veces nosotros tenemos los mismos problemas que tuvieron los apóstoles, hermanos, de desconfianza. Nuestra fe
Hay ocasiones que decaen. Hay ocasiones que parece que nuestras oraciones no están llegando a Dios, que Dios se ha olvidado de nosotros. Ya no nos contesta en las circunstancias, en las adversidades. Pero un aspecto muy agradable de la vida cristiana, hermanos queridos, es que nuestro Padre Celestial contesta nuestras súplicas siempre. Y Él desea que reconozcamos que confiar en Él quiere decir que veamos más allá de los problemas. Confiar en Dios, o decir tener fe en Dios, es creer más allá, confiar más allá de los problemas. Dios ve más allá de los problemas, nosotros no lo vemos. Si no la vemos, Dios está completamente seguro que tiene lo mejor para nosotros. Y si decimos tener fe en aquel Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que ve los problemas nuestros más allá de lo que nosotros vemos, si Él es poderoso para ver los problemas más allá de lo que nosotros podemos ver, nuestro deber es confiar. Confiar en que Él hará lo mejor. Confiar en que el terminado final es lo que nos conviene a nosotros. Y Él está trabajando para ese final. El producto final es lo que importa para Dios. Y el cristiano debe entender eso. Las circunstancias en el presente son un ingrediente que Dios usa para que tengamos un terminado final beneficioso, agradable. Siempre que pidamos algo, hermanos, que sea conforme a su voluntad, que sea conforme a su plan perfecto, Él se deleitará en suplir nuestras necesidades y a veces concedernos las peticiones que lo hacemos cuando lo hacemos de nuestro corazón. De ahí el mensaje de esta mañana, el tema, el gozo de confiar en Dios, el deleite de confiar en Dios. Vamos a desarrollar esta idea, vamos a desarrollar este mensaje, hermanos, con 3 puntos principales. Primero, ¿cómo es que demostró David su confianza en Dios? ¿Es que David tenía o no tenía fe? Si la fe decimos que es lo fundamental del creyente, es porque David, vamos a ver la confianza que tenía en su Dios. Él se deleitó en confiar en Dios. En ningún momento estuvo dudando. Vemos aquí el ejército de Israel. Estaba en guerra con los filisteos. ¿Cuántos días dice la Biblia que estaba este gigante Goliat blasfemando el nombre del Dios del pueblo de Israel? Lo hacía día tras día, día tras día. Salía y provocaba, insultaba y agredía y se burlaba del Dios del pueblo de Israel. Porque cuando hay un enemigo de Dios que se burla del pueblo de Dios, se mofa del pueblo de Dios, con Dios lo está haciendo. ¿Cuántos días dice la Biblia? Son 40 días. Durante 40 días asediaba al pueblo de Israel. Este gigante, un gigante aterrador, desafiando a los israelitas,
¿Y cuál era el desafío de él? A ver, si son valientes, si usted tiene un Dios poderoso, más que nuestro Dios, el de los filisteos, sáquenme pues de en medio de ustedes, de su ejército, uno que venga y se ponga cara a cara conmigo y pelee. Él pedía que maten un hombre delante de él para pelear contra este Goliat. Claro que este era un guerrero preparado. Además de ser gigante, era experimentado. Había armas formidables en sus manos. Este hombre peleaba con demasiada preparación, pero también con demasiados medios de usar en sus manos armas superiores a las del pueblo de Israel. Pero cuando David supo, cuando David se enteró, no le contaron a él, no fueron a buscarle a él. Dios permite circunstancias en la vida, hermanos. A veces Dios nos lleva a lugares donde nos quiere ver representarle con mucha fidelidad y nos puede sacar de alguna actividad pasiva para ponernos en un lugar donde hay más actividad espiritual. Así que cuando David supo que este hombre llamado Goliat había hecho temblar al ejército, les había hecho amedrentar al ejército de Israel y al mismo rey Saúl que estaba ahí al frente encabezando el ejército, ¿qué pasa? ¿Qué hizo David? ¿Cómo reaccionó? Primero reaccionó, ¿cierto? ¿Qué dijo él? Palabras preciosas que salen de la boca de él, de este hombre de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso? A ver, ¿quién es este ofensor del pueblo de Israel? ¿Quién es este que está blasfemando al Dios de los cielos? Yo soy seguidor de este Dios. Yo soy un siervo de este Dios. Él es mi Dios. Yo en Él he confiado. Mi confianza en Él no va a desmayar a pesar de que pase lo que pase, dijo David. ¿Cómo es posible que no haya entre ustedes, pueblo israelita, alguien que saque la cara por Dios, nuestro Dios de Israel? Y de ahí en el versículo 26 del capítulo 17 de 1 de Samuel. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuderos del Dios viviente. ¿Quién es este? Y poco después, al enfrentarlo cara a cara, le dijo firmemente. Pero esto, hermanos, ¿por qué? Porque quiero que entendamos, una cosa es decir tengo fe en Dios, una cosa es decir confío en Dios. Oiga, muy diferente es cuando estamos, como dicen, donde las papas queman. Ahí nos hacemos de la vista gorda. Es que yo no creí que era conmigo. Es que no, yo no sabía. David se enteró del problema. David se enteró del ofensor de su pueblo y dijo: pues Goliat, te vas a ver conmigo, porque yo voy a poner mi vida para poner en alto el nombre del Dios viviente en quien yo creo. Y la confianza de este hombre, yo quiero que también exista en nosotros hoy en día, hermanos. Después de enfrentarle, le dijo: Jehová te entregará hoy y yo te venceré. Hermanos, ¿cuál es el gigante que ahora mismo le está atemorizando? ¿Cuál es el gigante que le está diciendo: no, de esta no sales? Imposible. Ni intentes. No estás preparado. No estás capacitado. Te voy a destruir. De esta no te vas a librar. ¿Cuál es la respuesta que dio David al aterrador filisteo?
Le dijo, ¿sabes qué? Dios me va a usar a mí. Y por eso estoy aquí. Y Él te va a entregar hoy en mis manos para vencerte. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que nuestro Dios, el Dios viviente, Él es el Creador. Y en Él confiamos. Y sabrá toda esta congregación, también dijo. No solo toda la tierra, ¿no es cierto? Y sabrá toda esta congregación, todo aquel ejército que estaba temblando de miedo. Diríamos en esta mañana, esta congregación debe saber que hay un Dios viviente en quien confiamos y que no hay batalla que Él no haya vencido, que no hay batalla que Él no vaya a vencer. Hermanos, no importa en la circunstancia en la que tenemos que estar, a la que Dios muchas veces permite por nuestros errores, por nuestras desobediencias, que tengamos que llegar a enfrentar a algún gigante. Aprendamos a David. Tenemos las armas de Dios en nuestras manos. Y no son armas con las que se suele pelear siempre. Ya vamos a ver con qué armas peleó David. Lo dice en el versículo 46, 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, no salva con lanza, no salva con arma fabricada por el hombre. Dios no pelea de esa manera. Porque Jehová pelea. Y qué lindo saber, hermanos, ¿sabe qué? Jehová pelea. Nosotros no peleamos. Porque Él pelea nuestra batalla. Nosotros no peleamos. ¿Entiendas eso? Y si Él está por nosotros peleando, ¿habrá alguien que le derrote a nuestro Dios? No lo ha habido, hermanos. Y por lo que sé, lo poco que sé de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, yo no veo, no estoy enterado que a Dios haya existido alguien que lo ha derrotado. Me refiero al Dios viviente, al que se refiere David aquí. Es la batalla de Jehová, no es nuestra primera. Eso es lo que resalta David aquí. Porque de Jehová es la batalla. Diríamos, porque de Dios es la batalla que ustedes están enfrentando, o que nosotros estamos enfrentando ahora mismo, frente a ese gigante de Goliat. Es de Jehová la batalla. Él es el que está peleando por nosotros. ¿Ya lo leyeron en los versículos que les mencioné? 46, 47. ¿Cómo pelea Dios? ¿Con qué pelea Dios? No pelea con las armas que el hombre suele usar. El hombre quiere usar argumentos, el hombre quiere usar su fuerza, su poder, sus recursos. No funciona. No funcionó con David. O mejor dicho, David sabía que no iba a funcionar. Y por eso dijo, quítenme esta armadura que me ponen. Quítenme en este ropaje que ustedes me ponen. Eso quiere decir que voy a pelear bajo los argumentos humanos. Yo no peleo así, dijo David. A este Goliat le voy a derrotar, pero en el poder de Dios. Quítenme eso. Después de declarar el triunfo de antemano que David está aquí
celebrando ya de antemano ante Goliat. ¿Qué pasó? ¿Mató o no mató al gigante? Lo mató al gigante. Lo destruyó al gigante. El triunfo estaba dado. Dios lo había puesto a sus pies. Dios lo había derrotado. No fue la piedra, no fue la onda de David. Dios lo puso bajo los pies de David a Goliat. Y al ver caer a este grande gigante con una piedra de onda solamente, pero con el poder de Dios, ¿qué vemos al otro lado del río? ¿Qué vemos al otro lado, al otro ejército? El filisteo cayó. ¿Qué hizo su bando? No tienen que hacer más, huyeron. Hermanos, solamente Dios nos da derrotando al gigante. Y es posible que todos los opresores se pueden desaparecer. Todo se vuelve en contra de ellos, de parte de Dios, pero luego es bonanza para el pueblo cristiano. Nunca tengamos temor a los gigantes que están atemorizando al pueblo cristiano. En el versículo 52, si leemos, estamos en primero de Samuel. Dice: levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharai hasta Gad y Ecrón. Corrieron. Cuando vieron a su líder caído, corrieron el pueblo de los filisteos. Y luego el pueblo de Israel le siguen hasta derrotarlos por completo. Ya vienen días, dice el Señor, en que Dios va a convertir nuestro dolor en paz, nuestra tristeza, nuestro llanto en gozo. No siempre estará en vigencia los 40 días de asedio del gigante. No va a ser más de 40 días, hermanos. No va a ser más de lo que Dios lo ha establecido. Quizá 40 días era necesario hasta que levante y saque la cara a un David. Quizá ese era el tiempo, el proceso que Dios estaba tomando para David y para Saúl y para todo su ejército. Había que trabajar en el corazón, en la conciencia de ese ejército. Todos estaban atemorizados. ¿Y sabe qué quiere decir eso? A mí me dice que todos estaban desconfiando en su Dios. Todos estaban desconfiando en su líder, en su Padre, en su Dios viviente. Porque no había uno de ellos que no estaba temblando. Solo David se levantó. Solo David fue y dijo: te voy a enfrentar y te voy a derrotar, y hoy mismo estarás bajo mis pies. Dios te pondrá debajo de mis pies. No fue la piedra ni la onda, pero Dios nos da la victoria completa. Y mientras estamos en ese proceso de Dios de purificar nuestra fe, de confiar más en Él y no desesperarnos, sigue los 40 días. Pero va a llegar los 40 días donde Dios va a pelear por usted. Pero Dios nos va a decir: ya he vencido. Y vive confiando más en mí. El gozo de confiar en Dios, hermanos.
Dios puede usar lo más insignificante, hermanos. Aquí vemos a un pastorcito sin armadura, sin escudo, sin coraza, ni espada, solo con 5 lisas piedras de del arroyo. Venció a un imponente enemigo. Aunque la lucha parecía desigual, nunca es verdad. Hermanos, nunca creamos que estamos derrotados antes de orar. Antes de confrontarlo, ¿sabe lo que hizo David? Y lo que a veces no hacemos nosotros. Él se imaginó. Eso es fe, hermanos. La fe, dice el apóstol en Hebreos, que es la certeza. ¿Cierto? La certeza de lo que ahora sabemos, pero que mañana será realidad. Antes de confrontarlo, David llegó a ver el cuadro completo. ¿Cómo le vio el cuadro completo? ¿O es que está inventándose la palabra de Dios? No, este hombre tenía fe, tenía confianza, se deleitaba en confiar en Dios, se gozaba en confiar en Dios. Y sabe que él dijo, antes de enfrentar a Goliat, le dijo: Goliat, tú ya estás derrotado. Goliat, Dios ya te ha puesto bajo mis pies y te cortaré la cabeza. Te voy a cortar la cabeza, te voy a derrotar. Dios me va a poner bajo, te va a poner bajo mis pies. Este joven confiaba en Dios, hermanos. Confiaba en que Dios le iba a dar la victoria. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros dudando, hermanos, en que Dios nos va a dar la victoria? ¿O acaso, hermano, el apóstol Pablo escribió a los corintios y les dijo: tenemos un Dios que debemos confiar en Él, que permite las crisis, que permite las pruebas, que permite los gigantes en nuestra vida? ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Y dice que no va a permitir darnos demasiada carga, demasiado peso, demasiado dolor, aflicción y pruebas hasta que lo podamos resistir. Confianza. Eso se requiere confianza en Dios, hermanos. Y gracias a Dios, al poner la fe en el único Dios verdadero, David derrotó al gigante. ¿Cuál es el Goliat que está atemorizándolo ahora mismo? Deleites en confiar en Dios. Dios le va a dar la victoria. Así que, ¿cómo demostró David que tenía confianza en Dios? Versículo 26, versículo 46 y 47 lo demuestra. Cuando David vio el cuadro terminado, antes de enfrentar la batalla, confiando en Dios, la confianza de él fue que iba a tener la victoria. Dios nunca permite alguna crisis en la vida del cristiano porque no tiene un plan en su vida, en nuestra vida. Él nos quiere cada vez más dependientes de Él. Ahora usted dirá: bueno, yo ahora ya sé cómo David demostró su confianza en Dios. Es que él es David, pero yo no soy David, ¿cierto? Vamos a ver, número 2, ¿cómo nosotros sabemos
que confiamos sí o no en Dios? ¿Cómo sabemos si confiamos o no? Una cosa es decir confío en Dios y otra cosa es diferente, hermanos, cuando ya la estamos viviendo. Abrazado las circunstancias, cuando el gigante está cara a cara. Y vamos a ver 3 niveles de nuestra fe. O 3 niveles de fe. Esto creo que sí tiene que ver con cada uno de nosotros que estamos aquí. Estos 3 niveles de una u otra manera se va a ver manifestado en cada uno de ustedes, de nosotros. Aquella fe o nivel de fe que dice, yo sé que Dios puede hacerlo. ¿Cuántos nos identificamos con este modelo o nivel de fe? Al mismo tiempo de decir como David, yo sé que te voy a derrotar, Goliat. Ante mis pies Dios te va a poner y te voy a cortar la cabeza. Ese es el primer nivel de fe al que debemos llegar nosotros. ¿Cómo sabremos que confiamos en Dios? Cuando nuestra fe llega a tal punto de que en cualquier crisis que estamos pasando, no solo de labios para afuera, sino con convicción, decimos, Dios, gracias por esta prueba. Pero yo confío en que de esa prueba tú me sacarás. Me sacarás bien probado y más fortalecido. Yo sé que Dios puede hacerlo por mí. El segundo nivel de fe es, sé que Dios lo hará. Sé que Dios lo hará. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer Dios. Podemos decir, estamos en ese nivel. Y hay un tercer nivel, hermanos. Y este nivel declara lo que dijo David. Lo doy por hecho. Dios puede darnos la capacidad. Lo doy por hecho porque Dios puede darme los medios para salir de esta crisis glorificando a Dios y no blasfemando a Dios. Dios nos va a dar la capacidad de vencerlo y de verlo con nuestros ojos destruido al enemigo. Y a veces si no entendemos y no ponemos en práctica estos 3 niveles, aún Dios nos puede con tierna paciencia entender y tener quizá bajo la presión de alguna crisis todavía, pero quiere corregirnos. Tiernamente seguirá permitiendo algunas circunstancias hasta que entendamos que estos 3 niveles deben estar tomando el control de nuestra fe. ¿Cómo sabremos si estamos operando en el más alto nivel de estos 3 niveles de fe? Número 1, hermano, si no nos desalentamos en el camino. David no se desalentó, ¿no es cierto? Porque él hubiera dicho, ¿dónde está? Me cuentan que hay un gigante, el nombre nomás ha de ser, ya vamos a ver qué pasa. Pero cuando él llegó y vio, ¿qué hizo? Él tuvo más rabia contra ese enemigo. No se desanimó. Hermanos, eso dice el nivel de fe de este hombre. No se desanimó, no se desalentó, no se atemorizó. Y eso indica que no confiamos en Dios, hermanos, cuando nos atemorizan los gigantes. Cuando antes de enfrentarlo estamos ya con miedo. ¿Qué dice eso, hermanos? Que nuestra fe no es tal que confía en Dios. No confía completamente en Dios. Pero si lo hacemos, vamos a dejar
de pedirle. Dejaremos de pedirle y le agradeceremos por contestar nuestra oración a su manera. A veces Dios contesta inmediatamente y como nosotros creemos inclusive, pero a veces no, porque Él sabe de qué manera quiere el producto final. Nuestra fe debe estar al nivel de que yo sé que Dios lo hará y lo hará bien. No a mi manera, pero lo hará bien. El nivel de fe dice mucho eso, hermanos. Como creyentes sabemos que Dios ha asumido la responsabilidad por nosotros. Dios ha asumido la responsabilidad por nuestra vida y debemos confiar en Él. Debemos estar completamente seguros de que Él suplirá nuestras necesidades y nos va a proteger permanentemente mientras estemos en esos 40 días de que el gigante aún está atribulándonos. Así que, ¿cómo está su fe? ¿Cree usted que Dios lo hará? ¿Cree que Dios peleará por usted? ¿Está completamente seguro que Dios le va a dar la victoria, hermanos? Esa es la enseñanza en esta mañana. David la tuvo, nosotros debemos tenerla, pero depende qué nivel es nuestra fe. Requisitos para confiar plenamente en Dios y tener esta fe. Lo vemos en la actitud de David, hermanos. Y uno de los requisitos, la primera cosa es, hermanos, por favor, un corazón limpio. David tenía un corazón limpio. Era un humilde pastorcito. Un humilde pastorcito. Sincero. Confiado en Dios. Un corazón limpio tenía David. La incapacidad para confiar plenamente en Dios es evidencia de que hay impureza en la vida del cristiano. Cuando hay impureza en la vida del cristiano, hay incapacidad de confiar completamente en Dios, hermanos. Por eso es que ahí debe comenzar los requisitos para gozarnos de confiar en Dios. Cuando hay un corazón limpio, ese corazón se goza a pesar de estar pasando circunstancias, hermanos. Cuando hay un corazón limpio, se goza de confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Aún el pecado más insignificante debe ser erradicado de nuestro corazón, hermanos. ¿Cuál pecado puede ser el más insignificante? A veces la arrogancia, hermanos, la amargura. Ay, es que estoy triste, es que estoy amargado, es que ya no doy más, es que Dios me ha fallado, es que me ha pasado cosas que ni le cuento, ya no aguanto más. Hermano, ese es un pecado. Ese es un pecado. Cuando supuestamente tiramos la toalla, es un pecado. Dios no ha tirado la toalla. Usted verá eso en los cuadriláteros en Las Vegas solamente. Pero con Dios, por favor, no debe haber cristiano que bote la toalla. Porque en ese cuadrilátero siempre está el capitán, nuestro vencedor, que ni una batalla ya ha bloqueado. Y Él es su papá y es mi papá. Alabado sea Él, porque Él siempre está dándonos victoria tras victoria. Claro que no a veces como nosotros queremos y a la manera nuestra y al tiempo nuestro, pero espera nomás. Precioso es Dios. En su tiempo nos da la victoria y gozamos de confiar en Él. Dios decir, gracias Padre, no ha sido a mi manera ni en mi tiempo, pero ahora ya me das la victoria y mi corazón puede regocijarse y estar más tranquilo ahora. El corazón debe estar limpio, hermanos. Es el primer requisito. Ah, no, pero es que yo ya no peco como antes. No importa, pero si hay amargura y hay una desconfianza en Dios, eso es pecado. Eso es pecado. En ningún momento vemos eso en David. Era exitoso.
frente a Goliat. Siempre tuvo su corazón limpio, transparente ante Dios viviente. El resentimiento con alguien es un pecado que puede. Él no tenía ningún resentimiento con nadie. Ya usted sabe qué pasó después, inclusive con el mismo Saúl. Qué hombre, David, precioso en ejemplo. En él no hubo orgullo. ¿O vemos orgullo en David que derrotó a Goliat? No hubo orgullo. Así que amargura, resentimiento, orgullo es impedimento para tener una comunión con Dios. Y si no tenemos la comunión íntima con Dios, no podemos vencer al Goliat, porque no contamos simplemente con el apoyo de Dios. Y sin Dios el Goliat siempre será Goliat, hermanos. Él mide más alto que nosotros y él está más preparado que nosotros. El Goliat es Goliat, hermanos. Eso es real. Por eso para la historia quedó esta historia para nosotros real. Para muchos aún a veces es mito, pero dicen no, y ponen la ilustración. Ve Goliat con David cuando tiene que jugar Brasil con Ecuador. Ve Goliat contra Brasil. No, perdón, Brasil contra David. Pero han cambiado las cosas ahora. Deben cambiar las cosas aquí en los cristianos también, hermanos. Al Goliat no hay que temerle, siempre y cuando no haya impureza, no haya orgullo y no haya resentimientos. Otro requisito que debemos tener para confiar plenamente en Dios es tener una mente clara, una mente lúcida. Si nuestro corazón está limpio, nuestra mente estará completamente despejada, hermano. Pero si nuestro corazón no está limpio, nuestra mente está sucia también. No está despejada nuestra mente. No vamos a entender la perspectiva de Dios respecto a cuál es el plan para nuestras vidas, hermanos. Usted dirá, no, yo tengo mi corazón limpio, pero si su mente no está para entender el plan de Dios, imposible. Así que tiene que ir de la mano, lo primero con lo segundo. Mente clara, para que sea acorde al corazón limpio. Con un corazón limpio y la mente clara vamos a entender con certeza la perspectiva de Dios respecto de cualquier situación en la que estemos pasando. Va a haber ahora sí, inclusive gracias a Dios. Diremos gracias a Dios, porque debemos decirlo, la Biblia lo dice, por la crisis que me has mandado. Gracias, Dios, porque mi corazón está limpio y mi mente está blanca, clara. Y sé que con todo esto, como cantábamos, alabaré a Dios. Con todo eso, Dios, más te alabaré. Con todo eso, más confiaré en ti. Pero una mente limpia nos hace creer y pensar eso, hermanos. Si la mente está turbia, por más que el corazón esté limpio. Corazón limpio, mente clara. Otro requisito. ¿Cuáles son las intenciones? Las intenciones nuestras son excelentes muchas veces, ¿no? Pero dice Dios, me encanta lo que es Proverbios 3. Todo lo que dice, no te apartes. Hijo mío, no te apartes de la ley del Señor. No te apartes, no te apartes. Te va a ir bien. No te apoyes en tu propia prudencia. No te fijes en tu sabiduría. Confía en el poder de Dios, en Él. Intenciones correctas, hermanos. David se enfrentó a Goliat. ¿Para qué? ¿Para qué se enfrentó? Les pregunto en esta mañana.
Para decir, miren, yo soy chiquito, pero soy valiente. Para decir, miren, yo que bueno que soy para pastorear ovejitas y también de repente una arpa para la música. ¡Wow! Yo soy lo máximo. Pero si me quieren ver pelear, también sé pelear. Vean los músculos que tengo. Para eso peleó David. Hermanos, si hay un corazón limpio y una mente clara, número 3, vamos a tener intenciones correctas. Todo lo que pase es para la gloria de Dios. Dios, si esto te glorifica, hazlo nomás. Si esto que has permitido ahora en mi vida te va a glorificar a ti, Dios, mi intención es correcta, glorifícate. Esos son los requisitos. Usted me dirá, ay, pero por razón que sigo con los 40 días y ya son más de 2 años y sigo con los 40 días de crisis y del Goliat que me sigue acechando a la puerta de mi casa. Hermanos, ¿por qué? Porque quizá no hay un corazón limpio, una mente está confundida y turbada y las intenciones, por lo tanto, no son correctas. David se enfrentó a Goliat para demostrar el poder del Dios verdadero en quien creía y confiaba. Amén, hermanos. Eso lo dice la Biblia. Y sabrán quién es Jehová. Y sabrán quién es el Dios viviente a quien yo sirvo. Dijo David. Para eso te voy a derrotar, Goliat. Para que el mundo sepa quién eres tú. Entonces, nosotros queremos derrotar al Goliat que está atemorizando nuestra salud, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, etc. Decimos, Dios, sácame de esto porque entonces voy a creerte. Es al revés, hermanos. Es completamente al revés. El poder de Dios tiene que estar de por medio y la gloria de Él de por medio. Porque si no es así, Dios no va a obrar. Nosotros debemos fijar nuestro verdadero objetivo a la luz de la voluntad de nuestro Dios ante todo obstáculo, y entonces podremos orar con toda confianza y la victoria vendrá. Otro requisito, hermanos: intenciones correctas, enfoque en Dios. El rey Saúl y todo su ejército tembleque ahí, 40 días siendo blasfemado el pueblo de Dios y el Dios de ese pueblo. Nada lo hizo Saúl, peor su ejército tembleque.